podría suceder con el parol humanitario en el gobierno de Donald Trump? Un análisis profundo del impacto en migrantes latinoamericanos. ¿Te has preguntado qué pasará con los programas humanitarios que benefician a miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití? Con un cambio en el gobierno de los Estados Unidos y el regreso de Donald Trump a la presidencia, los migrantes que dependen de iniciativas como el parole humanitario enfrentan una incertidumbre que podría transformar sus vidas. En este análisis, exploraremos las posibles consecuencias para este grupo de personas y el panorama de las políticas migratorias bajo un enfoque más estricto. Quédate hasta el final para entender cómo estas decisiones podrían afectar a miles de familias y qué opciones tienen quienes se encuentran en esta encrucijada. El parole humanitario fue implementado durante el mandato del presidente Joe Biden como una solución temporal frente a la creciente ola de migración en la frontera sur de los Estados Unidos. Este programa permitió que migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití ingresaran al país de manera legal, siempre que cumplieran con requisitos específicos como tener un patrocinador en territorio estadounidense, someterse a evaluaciones de seguridad y completar su esquema de vacunación. Desde su inicio en octubre de 2022, casi 53,000 personas se beneficiaron de este programa, que se convirtió en una herramienta vital para aquellos que huían de situaciones de violencia y pobreza extrema en sus países de origen. Sin embargo, el programa tiene una vigencia limitada de 2 años, y el gobierno de Biden ya ha anunciado que no será renovado, dejando a miles de personas en una posición vulnerable y sin claridad sobre su futuro legal. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, el panorama parece aún más incierto. Durante su primera administración, Trump implementó políticas de inmigración altamente restrictivas, incluyendo la separación de familias en la frontera y el intento de eliminar el programa DACA. Su enfoque de línea dura sugiere que los programas como el parole humanitario podrían ser eliminados de manera definitiva. La abogada de inmigración, Elizabeth Uribe, señaló en una entrevista que los beneficiarios de este programa se encuentran en una situación precaria, ya que la política migratoria de Trump apunta a endurecer los controles fronterizos y llevar a cabo deportaciones masivas. Esto incluye a personas que actualmente están trabajando y contribuyendo a la sociedad estadounidense bajo programas como DACA o el propio parole. Si estas medidas afectan a quienes ya están establecidos en el país, la eliminación del parole para nuevos migrantes parece casi inevitable. La desaparición del parole humanitario podría tener un impacto devastador en las comunidades migrantes. Por ejemplo, muchos venezolanos y haitianos han utilizado esta vía como una forma de escapar de la inestabilidad política y económica en sus países de origen. Aunque algunos de ellos podrían acogerse a otros programas como el Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, no todos cumplen con los requisitos necesarios para calificar. En el caso de los migrantes cubanos, tienen un camino único hacia la residencia permanente gracias a políticas específicas como la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, los nicaragüenses enfrentan un panorama más complicado, ya que no cuentan con tantas alternativas legales para regularizar su estatus. Aunque el asilo es una opción para personas de todas las nacionalidades, los estrictos criterios de elegibilidad hacen que esta vía sea inaccesible para muchos. El fin del parole humanitario no solo afectará a los migrantes, sino también a las comunidades estadounidenses que los han recibido. Estos programas han permitido que miles de personas contribuyan a la economía local, trabajen en sectores esenciales y se integren en la sociedad. La eliminación de este programa podría generar un aumento en los cruces fronterizos irregulares, ya que muchas personas desesperadas seguirán buscando escapar de las condiciones en sus países de origen. Esto no solo pondría más presión sobre las agencias de control fronterizo, sino que también aumentaría los riesgos para los migrantes, quienes podrían recurrir a redes de tráfico humano para cruzar la frontera. La desaparición del parole humanitario representa una amenaza significativa para las vidas de miles de personas que han huido de situaciones extremas en sus países de origen.
Venezuela, por ejemplo, ha enfrentado una de las peores crisis económicas y humanitarias de su historia reciente, con millones de personas desplazándose dentro y fuera del país en busca de refugio. El parole fue una herramienta que les permitió a muchos ingresar a los Estados Unidos con dignidad y esperanza de un futuro estable. En el caso de los migrantes haitianos, la situación no es menos alarmante. Haití ha estado plagado de desastres naturales, inestabilidad política y violencia de pandillas. Estos factores han llevado a miles de personas a buscar refugio en Estados Unidos, utilizando el parole como una forma de escapar de circunstancias insoportables. La eliminación del programa podría dejarlos en un limbo, obligándolos a regresar a un país donde sus vidas corren peligro. Los cubanos, aunque cuentan con ciertos beneficios migratorios únicos, también podrían enfrentar barreras adicionales bajo una administración que prioriza la deportación masiva. La ley de ajuste cubano sigue siendo una vía para la residencia permanente, pero no está exenta de riesgos si el enfoque político se torna aún más restrictivo. Por otro lado, los nicaragüenses se encuentran en una posición particularmente vulnerable. A diferencia de otros grupos, no cuentan con opciones humanitarias específicas que les permitan regularizar su estatus de manera sencilla. La única alternativa viable para muchos sería solicitar asilo, un proceso notoriamente complicado y con una alta tasa de rechazo. La eliminación del parole no solo pone en riesgo a estas comunidades migrantes, sino que también plantea preguntas éticas sobre la responsabilidad de los Estados Unidos como nación receptora. Este programa no solo ofrecía una vía legal para ingresar al país, sino que también reducía la presión en la frontera al incentivar un proceso ordenado y regulado. Sin el parole, es probable que aumenten los cruces fronterizos irregulares y los riesgos asociados, como el tráfico de personas y las condiciones peligrosas en los centros de detención. Para los beneficiarios actuales del parole, las opciones legales son limitadas. Aquellos que cumplen con los requisitos para el estatus de protección temporal, TPS, podrían solicitar esta forma de ayuda humanitaria, pero no todos califican. El TPS está diseñado para proteger a las personas que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Sin embargo, el proceso de aplicación es complicado y tiene criterios estrictos que excluyen a muchos solicitantes. El asilo es otra posibilidad, pero esta vía enfrenta barreras significativas. Para calificar, los solicitantes deben demostrar que han sido perseguidos o que enfrentan un temor fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Este estándar legal es difícil de cumplir, especialmente para aquellos que huyen de la pobreza extrema o la inestabilidad económica, que no son consideradas razones válidas bajo las leyes de asilo estadounidenses. Por último, algunos beneficiarios del parole podrían intentar cambiar su estatus a través de patrocinadores o empleadores, pero este proceso también es incierto y depende de factores como el acceso a asesoría legal y los recursos financieros. En muchos casos, estas alternativas son inaccesibles para las personas más vulnerables, dejando a miles en un limbo legal sin solución a la vista. Más allá del impacto directo en las comunidades migrantes, la eliminación del parole humanitario tendría repercusiones significativas en las comunidades locales de Estados Unidos. Los beneficiarios de este programa no solo buscan refugio, también contribuyen a la economía y al tejido social del país. Muchos migrantes que ingresaron bajo el parole trabajan en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y los servicios de salud, áreas donde a menudo hay escasez de mano de obra. Sin su contribución, estas industrias podrían enfrentar mayores desafíos, afectando la economía en general. Además, la eliminación del parole podría aumentar la carga sobre los sistemas de control fronterizo y detención. Al no contar con una vía legal para ingresar, más personas intentarán cruzar la frontera de manera irregular, lo que podría saturar aún más los recursos destinados a la seguridad fronteriza.
Esto no solo genera costos adicionales para el gobierno, sino que también pone en riesgo las vidas de los migrantes, quienes enfrentan condiciones peligrosas al intentar ingresar al país. La posible desaparición del parole humanitario ha llamado la atención de organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, que ven esta medida como un retroceso en el compromiso de los Estados Unidos con la protección de los más vulnerables. Estos grupos han instado al gobierno a reconsiderar sus políticas migratorias y a buscar soluciones que equilibren la seguridad fronteriza con la necesidad de ofrecer refugio a quienes lo necesitan. La comunidad internacional también juega un papel importante en este tema. Países vecinos y aliados de los Estados Unidos han expresado preocupación por las implicaciones de estas políticas en la región. Si Estados Unidos cierra sus puertas a los migrantes, otros países podrían enfrentar una mayor presión para recibir a estas personas, lo que podría generar tensiones diplomáticas y desafíos logísticos. En conclusión, el futuro del parole humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos depende en gran medida de las decisiones que tome la administración de Donald Trump. Si bien estos programas han sido una tabla de salvación para miles de personas, las políticas de línea dura del expresidente sugieren que su continuidad está en peligro. Los migrantes que se beneficiaron de este programa deberán buscar alternativas legales para permanecer en los Estados Unidos o enfrentar la posibilidad de deportación. Este escenario plantea importantes preguntas sobre el compromiso del país con los derechos humanos y la responsabilidad internacional en tiempos de crisis migratorias. Recuerda que si quieres estar al tanto de estos temas y entender cómo las decisiones políticas afectan a las personas de carne y hueso, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que importa.